Cuando Qatar fue designado sede del Mundial, Qatar que dijo, no, nosotros ya abolimos el sistema de la kafala, en teoría. En la práctica siguió funcionando. Es tan aberrante este sistema que los que manejan las empresas de construcción de servicios, a ver, plata del Estado se le otorga a una empresa para la construcción de un estadio. Esta empresa va, por ejemplo, a Nepal y tienen un intermediario que le recluta a los trabajadores. Pero es tan perverso, les digo, que hasta los tipos tienen que pagar, los convencen para que paguen, porque le dicen, ustedes van a venir a Qatar, se van a llenar de plata, a mí me tenés que pagar entre 500 y 4.000 dólares para venir a trabajar. Cuando llegan a ese lugar, los esclavizan, les pagan lo que se les da la gana, les retienen el documento y los hacen trabajar estas jornadas de 14 horas. Fíjense que es todo tan grotesco que Qatar reconoció que en la construcción de los estadios murieron 3 obreros. Sin embargo, desde Human Rights Watch o el diario The Guardian, una cantidad de prensa internacional que se ha tomado el trabajo de ir a Qatar, consideran que son entre 6.500 y 6.600 trabajadores. Entonces, ¿cuál es la versión oficial del Estado de Qatar sobre de qué murió toda esa gente? Muerte súbita. Hay una epidemia de muerte súbita justamente de la gente que está construyendo los estadios en Qatar. Vean esto. Como vienen denunciando ONGs como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el sistema obliga a los inmigrantes a trabajar mucho más de lo que dice el contrato, en condiciones deplorables, en temperaturas extremas, todo para intentar recuperar su pasaporte, la plata que fueron a ganar y tratar de volverse a su país. Y es en ese contexto que murieron 6.500 personas que Qatar catalogó como casos de muerte súbita. Es una situación tan terrible que hubo denuncias por parte de los seleccionados nacionales de fútbol de Alemania, Holanda, Noruega, Australia y Dinamarca. Y hasta Naciones Unidas pidió a Qatar que directamente cambie las leyes laborales. La reacción del gobierno de Qatar fue reconocer que había habido, abro comillas, abusos e inició una reforma laboral para terminar con el kafala, lo que fue anunciado oficialmente por la cadena qatarí Al Jazeera en 2020. After a 2-year-long consultation process with the UN body, the International Labour Organization, the state of Qatar has announced sweeping reforms in the way employees are treated in the Gulf state. Perfecto, entonces si ya lo anunciaron es que está solucionado y no hay nada más que reclamar, ¿no? No, a pesar de los anuncios grandilocuentes y el cambio de legislación, según Amnistía Internacional en su reporte del 2021, la práctica del kafala sigue funcionando y cito, con sus peores prácticas. Y hay denuncias de que se extendió fuera de la construcción a un montón de trabajadores de otros rubros. A raíz de todo esto, la ciudad de París y otras ciudades de Francia decidieron no organizar FanFest, esas pantallas al aire libre para ver partidos, por la violación a los derechos humanos en Qatar. Y Dinamarca anunció que va a jugar con una camiseta con la marca y el logo del país blureado. Como ustedes ven, otros países decidieron no hacer FanFest. Acá vamos a tener FanFest, por supuesto, porque lo que importa es el Mundial. Pero, ¿qué pasa? Cuando un país organiza un Mundial, acepta que las luces del mundo, la lupa del mundo, se ponga sobre ese país. Entonces, la Argentina, al aceptar el Mundial 78, tuvo que enfrentar la mirada de montones de países que decían, che, ahí están matando a la gente. Y eso fueron las primeras denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, trascendieron internacionalmente a partir del Mundial 78. Y después les voy a contar, justo enlaza el tema con la muerte de Bebe Bonafini, hay una secuencia tremenda a lo largo de 1978 que tiene que ver con la vida de Bebe Bonafini, que como ustedes saben falleció hoy. Pero cuando un país acepta que va a haber un Mundial, van a estar las miradas del mundo. Entonces ellos se quieren poner como vidriera, pero no quieren mostrar la trastienda. En la trastienda se ven estas cosas. Entonces, los ciudadanos cataríes, que son no más de 300.000, en un país donde caben 11 catares en Uruguay, creo que esa es la cuenta, es tan chiquitito, que caben 11 veces, cabe Qatar en la superficie de Uruguay. Imagínense qué pequeño es. Tienen 300.000 cataríes solamente y los pueden mantener de la cuna a la tumba. No les cobran la electricidad, no les cobran el gas, tienen subsidios para todo, pero los otros 2.500.000 son prácticamente sus esclavos en diferentes niveles. Los peores, los más esclavizados son estos, los que entran con el sistema de la kafala. O sea, ¿qué es un sistema? Piensen en los ejemplos de comienzo del siglo XX, para no hablar de la esclavitud del siglo XIX, acá nomás. Así era la explotación de la forestal.
Digo, cuando la gente entraba en un campo, le sacaban el documento, le cobraban deudas, y acá lo mismo. Le dicen que le van a pagar, le van inventando deudas, los hacen vivir en lugares malsanos, y después un día los echan, y a veces salen muertos. Cup is Qatar. Un país que celebró como nunca ser sede de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Qatar en los últimos 10 años se ha preparado para ser el anfitrión perfecto. 8 lujosos estadios, un nuevo aeropuerto, carreteras y hoteles. Un trabajo duro que ha traído las peores consecuencias. Cifras desgarradoras. El diario británico The Guardian informó la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes en medio de los preparativos para la cita planetaria. Causas naturales, dicen algunos, pero contradictorias entre los propios trabajadores. Cuando estábamos enfermos no nos permitían quedarnos en la cama. A veces me pregunto si no sería mejor estar muertos. India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Estos son los países a los que llegan los restos de los trabajadores que perdieron la vida en el país árabe. Las imágenes que compartió la televisión pública alemana son impactantes. La Copa del Mundo ha tenido un impacto social muy importante. Piensa en todos los debates y discusiones sobre derechos humanos y bienestar de los trabajadores. Familias devastadas por la pérdida de sus seres queridos, mientras que Qatar sigue preparándose para el mayor evento de su historia. Debemos trabajar juntos para asegurarnos de mejorar la situación diaria a pesar de las leyes vigentes. Muertes repentinas que dan un promedio de 12 fallecimientos por semana en la última década. Los salarios pagados con retraso y las ofertas de empleo engañosas ponen al Mundial de Qatar bajo una mirada sospechosa. Entonces, fíjense qué paradójico. Hay tantos hinchas de Argentina ya que vienen justamente de los mismos países donde vienen los inmigrantes que construyeron los estadios y que están esclavizados o que malviven en Qatar como ciudadanos o como gente de segunda. Uno no puede entrar a Qatar si no tiene un contrato de trabajo. ¿Cómo se consigue un contrato de trabajo? Justamente por estos intermediarios que son sponsors y que así como te consiguen el laburo te pueden echar. Y que virtualmente no hay ningún tipo de ley laboral que te pueda proteger, mucho menos sindicatos. A ver, no hay sindicato, no hay partido político, nada de eso. Todas esas son pavadas occidentales para Qatar. Qué paradójico, Qatar es el país que paga el canal Al Jazeera, que es uno de los canales más respetados del mundo hoy, pero que no puede informar nada de Qatar. Cuando nosotros le decimos que es el mundial de la censura, buena parte de los periodistas que están allá, y nosotros mismos lo hemos visto cuando nuestro corresponsal, Khaled Jalar, ha estado allá antes de que ahora llegaran las televisiones de todo el mundo, él estaba allá de antes, todo el tiempo que iba con una cámara hablando solamente, no estaba hablando ni haciendo ninguna denuncia en particular, tenía un policía atrás que le decía, no, acá no, cortala, andate, cortala, andate. Son muchas las denuncias de periodistas, hay un informe de Human Rights Watch que publicó una guía para periodistas que vayan a trabajar a Qatar diciéndole cuidado porque allá cualquier cosa que ellos consideran propiedad privada no se puede filmar y terminas preso. Imagínense lo que sería acá, eso. En el caso de Al Jazeera es muy contradictorio porque es un país que ha dado y ha sido muy valioso a la hora de contar la realidad o la versión del mundo árabe, por ejemplo, en Palestina, en Líbano, en Irán, en Afganistán, pero esos mismos parámetros de libertad de relato no los aplican en Qatar y ahí no pueden contar nada de lo que sucede. Por supuesto, no van a encontrar en Al Jazeera ninguna nota que hable sobre los trabajadores esclavizados o los que se murieron en Qatar construyendo los estadios, como este chico de 16 años. While some longed to go home, others returned to Nepal much sooner than they could ever have imagined.
Ganesh Bishwakarma left his home in rural Nepal for a job in Qatar. 6 weeks later, he died of a cardiac arrest. He was just 16. Ganesh dreamed of earning enough overseas to build a beautiful house for his impoverished family. But that dream took him on a journey of exploitation and deceit, a fake passport, extortionate recruitment fees, and a huge debt, which typifies the experience of so many young Nepalese migrants. As they battle with their grief, Ganesh's family must also face the fact that they are now deeper in poverty than ever before. अनि बनपाटा पनि जान्थ्यो खन्ने खोर्सिनी नि गर्थ्यो दाउरा पनि चिर्थ्यो सब काम ठिकठाक थियो त्यसको त्यस्तो भएर त पठाएको गएर कमाउला मस्ती कमाउला जमाउला खामला सन्च होला सुविस्ता होला भनेर पठाएको मलाई धेरै दुःख लागिरहेछ मेरो छोरो यहाँ घरमा हत्तापत्ता भएको मान्छे केही पनि एक शब्द पनि नखोकेर घरमा त्यति राम्रो छोरो मैले विदेशमा पठाएको के कारणले भयो हावापानीले हो कि अनि कुनै अरू केही हो कि भन्ने मलाई त्यो दुःख लागिरहेछ मैले चिन्ता रात दिन लिइरहेको छु यस्तो मर्ला हामी विदेशबाट घरमा ल्याएर हामी रुवाबास गरौँला त्यसको मुगा देख्न हरेको आधाबाट मेरो ऋण अब खै अब कसरी तिर्ने हो त्यो सोचिराखेको छु अब साउले त छोड्दैन अब मैले कतारमै नामै लिन्न मैले Claro, imaginen que 6.000 personas es 10 veces la cantidad de muertos de la guerra de Malvinas. Digo, estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. Y buena parte de esos muertos figuran en los reportes oficiales como muerte súbita. Un pibe de 16 años se muere de muerte súbita. Ok, supongamos que tuviera una patología cardíaca. 1, 10, 20, 6.000. La muerte de estos constructores de los estadios de Qatar tiene que ver con las maneras que los hicieron trabajar, con poca comida y sobre todo con poca hidratación. Y ahora le voy a preguntar un poquito al doctor Salemi. ¿Es esto, digo, trabajar a 50 grados de calor? No debe ser sencillo. Claro, el mecanismo que determina la muerte de estas personas o la supuesta muerte como causa de muerte natural, que lo catalogaron como muerte súbita, es claro. El trabajo, el esfuerzo a los 50 grados de temperatura, la deshidratación llega rápidamente y con la deshidratación el principal problema es la falla cardíaca que termina generando, en este caso, la muerte de estas personas. Vos pensás algo que también termina siendo ilógico. Desde el informe oficial hubo solamente reportados 2 accidentes, Rolo, 2 accidentes donde fallecieron por caída de altura 2 personas y la otra persona que está en los informes oficiales lo atropelló un camión cisterna. O sea, en 10 años de construcción solamente murieron 3 personas en cifras oficiales. Ahora bien, cada vez que iban los inspectores de FIFA, mundial que había sido comprado con plata. Claro, los inspectores que iban, después dicen, no, se fue Joseph Blatter, vino Infantino, cambió la conducción. Nada, el mundial había sido comprado igual. Todos los que participaron en la negociación y en la concesión del Mundial a Qatar terminaron o presos o enjuiciados, algunos prohibidos de ejercer sus cargos. Cuando iban los inspectores de FIFA está el relato de los trabajadores que dicen, no, tocaban las sirenas y nos echaban y al que se quedaba lo metían preso. Entonces, las buenas almas que se horrorizan frente a cualquier cosa, claro, en el caso de Qatar, como hay tanta plata,
Y Qatar es un país que tiene tanto gas, y el gas es necesario. Hoy por hoy que hay una guerra entre Rusia y Ucrania es el único mayor proveedor de gas del mundo que Qatar, todo el mundo mira para otro lado y todo el mundo aplaude y adelante porque esto es Qatar. is Qatar. Qatar es este país chiquito ubicado en la península arábica. Para darte una idea, en el territorio de Uruguay, Qatar entra 14 veces, así que es el verdadero paisito. Qatar perteneció a Gran Bretaña hasta 1971 y en ese momento era un país pobre y desértico, casi inhabitable. Para ese momento ya tenía una incipiente producción de petróleo, pero justo a principios de los 70, la empresa de hidrocarburos Shell encontró en su territorio el campo de gas natural más grande del mundo, The North Field. El tema es que en aquel momento la única forma de exportar gas era por gasoducto y Qatar tenía una ubicación muy alejada de los potenciales compradores, lo que la hacía muy poco competitiva. Pero todo cambió con la llegada de este hombre al poder, Hamad bin Khalifa Al Thani, que en 1996 le hizo un golpe de estado a su padre cuando estaba de viaje en Suiza, un divino Hamad, y cuando llegó al poder se obsesionó con transformar a Qatar en potencia exportadora de gas. Why are you so obsessed with me? Para esto invirtió en desarrollar una novedosa tecnología de licuefacción que permitía comprimir el gas, lo que ahora es muy común y conocemos como GNL. De hecho, ahora Qatar es el principal exportador de GNL en todo el planeta por esa inversión temprana. Y por el tamaño de su operación, lograron bajar tanto sus costos de producción que se hicieron hipercompetitivos. De hecho, licuar gas en Qatar te sale un cuarto que en Estados Unidos. Así que todo esto explica por qué la tienen toda, pero toda. Y no te olvides que es un momento en el que el gas escasea en todo el mundo, así que Qatar es oficialmente el dueño de la pelota. Y con el Mundial esa metáfora tiene más sentido. Pero además se ve que los amigos cataríes leyeron Padre Rico, Padre Pobre o alguno de esos porque crearon lo que se llama Fondo Soberano de Inversiones de Qatar para invertir el superávit generado por la industria de petróleo y gas, lo que se conoce en la geopolítica como el verdadero poder de Qatar. Acá ves cómo crecieron sus bienes en el extranjero a medida que creció la producción de gas. Por eso Qatar es dueña de una masiva cantidad de inmuebles en Inglaterra y Estados Unidos, país donde Qatar figura como el cuarto mayor inversor en edificios de oficinas. Son dueños de un pedazo de Manhattan. Y también se transformaron en los principales accionistas de empresas como Volkswagen, la mismísima Shell y hasta Tiffany & Co. Y avanzaron mucho a través del fútbol. De hecho, el dueño del Paris Saint-Germain, que juntó a Messi y Neymar, es catarí. Y la aerolínea de bandera Qatar Airways, no sé si te acordás, fue auspiciante del Barcelona en aquel momento brillante de Messi. Les quedó claro de qué hablamos cuando hablamos de plata. Y esto no es nada, porque Qatar promete que ya tiene, ya produce y exporta el 75% del gas que sale de abajo del desierto. Bueno, en 4 años va a aumentar un 60% la producción de gas. O sea que imagínense, si ahora tienen plata, la que van a tener mientras dure el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras sigan cerrados los gasoductos del gas que viene de Ucrania, porque el gas se considera que es la única energía intermedia hasta llegar a un tipo de energía renovable como puede ser la energía solar, la energía eólica o los autos eléctricos. Por eso el gas va a ser tan importante en el mundo y por eso Qatar está sentado sobre ese mar de gas, tiene tanta plata y la plata le permite todo. Y si no, piensen en la situación de las mujeres. Para la ley en Qatar, el testimonio de una mujer vale, no sé cómo lo calculan, la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre. Esto cuando llegan a una corte. Efectivamente, es curioso porque hay muchas más mujeres graduadas que hombres, pero no pueden viajar fuera del país sin el permiso del marido, no pueden trabajar sin el permiso del marido, y si tienen alguna controversia tipo adulterio o algún problemita de eso que hay en toda la familia del mundo, el testimonio del varón vale doble.